el anterior tip legal, en el que hicimos referencia al tema de las servidumbres, dijimos que la regla general es que el dueño de una cosa haga con esa cosa lo que alguien tenga, siempre y cuando, obviamente, no vaya en contra del ordenamiento jurídico, que no sea contrario a la ley lo que hace la persona con la cosa. En el presente tip legal vamos a hablar de otra limitante al ejercicio del derecho a la propiedad. Se trata, o vamos a hacer referencia entonces, de lo que se conoce como el fideicomiso civil. ¿Qué es el fideicomiso civil y por qué es una limitante al ejercicio del derecho de propiedad? Empecemos entonces por lo último. ¿Por qué el fideicomiso civil es una forma de limitar el ejercicio de la propiedad? Por una razón muy sencilla. Cuando respecto de un bien se constituye un fideicomiso civil, lo que está haciendo el dueño de la cosa es obligándose o comprometiéndose a que una vez ocurra un hecho futuro e incierto, que se denomina jurídicamente una condición, la propiedad de ese bien pasará a un tercero. Generalmente ese tercero se denomina beneficiario o fideicomisario. ¿Qué implica entonces esta situación? Que el dueño de la cosa, cuando constituye respecto de ella un fideicomiso civil, no podrá celebrar ningún otro negocio que implique la transferencia del derecho de propiedad. Por eso es un gravamen, por eso es una limitante al ejercicio del derecho de propiedad. ¿Por qué razón? Porque repetimos, al pesar sobre ese bien un fideicomiso, previamente se está diciendo que ocurrida una condición, el propietario pasará a ser otra persona. Esa es entonces fundamentalmente la razón por la cual entonces el fideicomiso civil constituye un gravamen o una limitación al ejercicio del derecho de propiedad. ¿Cómo se desarrolla entonces el fideicomiso? Ya entrando un poquito en materia. El fideicomiso, como ya lo enunciamos, es una manera de limitar el ejercicio del derecho de propiedad. ¿Quiénes intervienen en el fideicomiso? Básicamente intervienen 3 personas, pero pueden ser 2. En principio está el fideicomitente o constituyente. ¿Quién es el fideicomitente o constituyente? Es la persona que es dueña de la cosa. Es la persona que grava esa cosa en beneficio de un tercero una vez se dé la condición. Existe un segundo personaje que es el fiduciario, que puede ser el mismo constituyente, que es la persona que va a tener la cosa, que va a detentar la cosa mientras ocurre la condición. Y un tercer personaje o un tercer sujeto que interviene dentro del fideicomiso civil es el fideicomisario o beneficiario, o sea, es la persona que va a volverse dueña de la cosa una vez ocurre la condición. ¿Qué es una condición? Porque varias veces hemos citado esa expresión dentro del presente tip legal. Una condición jurídicamente es un hecho futuro e incierto que puede o no puede ocurrir, pero que una vez ocurre implica que se dan unas consecuencias de orden jurídico. Centrándonos en el tema del fideicomiso civil, la condición entonces es aquel hecho futuro e incierto que en el evento en que se dé le implica entonces al fideicomitente o constituyente la consecuencia de que deja de ser dueño de la cosa. Y a su vez le implica al beneficiario o fideicomisario, como hemos dicho que se denomina, el derecho a reclamar la cosa, a hacerse dueño de la cosa. ¿Para qué se suele utilizar el fideicomiso hoy en día? Digamos que de una forma un poquito desnaturalizada, se suele utilizar la figura del fideicomiso para obviar los procesos de sucesión. O sea, es muy común hoy en día ver que un padre, por ejemplo, que es dueño de un bien inmueble, entonces, pensando en evitarle a sus hijos el trámite de un proceso de sucesión, constituye respecto de ese bien inmueble una propiedad fiduciaria, o sea, constituye un fideicomiso civil, de tal manera que la condición, que sería ¿cuál? La muerte de él, implicará que una vez que esta ocurra, los hijos se vuelven dueños de la cosa.
¿Por qué decimos que de alguna manera se desnaturaliza la razón de ser del fideicomiso? Porque el fideicomiso no se instituyó para omitir procesos de sucesión, entre otras cosas porque las reglas de la sucesión se mantienen incólumes a pesar de existir sobre un bien o determinados bienes fideicomisos. Digamos entonces, redondeando, que el fideicomiso es una manera de limitar el derecho de propiedad, constituyendo un eventual derecho respecto de un tercero, que depende ese derecho o la materialización de ese derecho de que ocurra una determinada condición. Digamos entonces, para aclarar un poquito más y para cerrar, que el fideicomiso tenía su origen, para hacer más clara la exposición, en la figura que utilizaban los comerciantes de la antigüedad. El comerciante era dueño de una cosa, era un navegante, iba a hacer viajes, no sabía si regresaba o no regresaba, entonces hacía un negocio con un tercero y le decía: si yo no regreso, la condición de mi desaparición, o sea, el hecho futuro de que yo desaparezca, le permitirá a usted ser dueño de esta cosa que es mía. Pero si yo regreso, la condición es fallida y yo seguiré siendo dueña de ella. Esperamos de esta manera, muy brevemente, haber explicado qué es el fideicomiso civil.